abomina, aborrece el pecado, ¿no? Porque el pecado es la persona que hace su pecado, ¿no? Pero muchos creyentes, en realidad, yo me pregunto, ¿estamos confusos? Entonces, porque dice Juan 3:16, dice, y también Juan 16, 26, 27. Ahorita voy a mencionar el versículo de Juan 3:34 también. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo. O sea, si analizamos, está pasando, amó al mundo en tiempo pasado. No dice que voy a amar, ¿no? A los que van a ser, a los que me van a seguir o los que van a ser mi iglesia. O sea, al mundo en su integridad está hablando. Entonces, ¿acaso es un versículo contradictorio en todo caso? Vamos a ver qué dice Juan 16. Juan, acá vamos a ver. Ujú. Juan, capítulo 16, verso 26, 27. Verso 26, 27. Dice, verso 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre que no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, o sea, os ama, se está refiriendo al Señor Jesús a todos, os ama, porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, está diciendo que os ama, o sea, está generalizando, no está diciendo que, que el Padre mismo os amará solo a mi iglesia o a los creyentes, ¿no? Ahora, Juan 3:34, 13:34, capítulo 13:34, dice, dice, un mandamiento nuevo os doy. Está diciendo el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Está diciendo que el Señor Jesús, como les he amado, está diciendo que también os améis los unos a los otros. Entonces, es algo como controversial, ¿no? Claro que el Señor nos ama, no aborrece el pecado, abomina el pecado, concretamente, pero dice en su integridad, ¿no? Dice que de tal manera Dios amó al mundo. No está diciendo por separado, sino por íntegro. Amó al mundo, o sea, a todos. Pero que los que creen en el Señor Jesús, ¿no? Van a ser, van a ser, a ver, Juan 3:16. O sea, los que ha dado, de tal manera que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí recién lo están, pero a todos los que creen en Él, en el Hijo de Dios, vamos vamos a tener una vida eterna. Y los que no,
O sea, de los que amó a todos, ahí lo está separando, ¿no? Lo está separando. Entonces, ahí vemos que al pecador ya no va a amar, pero al que se arrepiente sí va a amar, va a tener una vida eterna. Esa es mi apreciación, hermano, porque muchos creyentes siempre se basan en ese versículo 3:16. Por eso mucha gente dice que a, a todos nos ama, pero más no el pecado, ¿no? Más no el pecador. Aún ya cuando ya fuimos a los pies de Cristo, no nos va a amar, no va a aborrecer al pecador, por supuesto, porque Jesús nos justificó gratuitamente lo que nunca hubiéramos podido hacer. Entonces, vamos a, aún ah, siendo justificados, que vamos a pecar, es un pecador que va es un pecador que va a aborrecer el Señor. Amén, hermano. A ver, ese es mi comentario y quisiera a ver yo lo interpreto de esa forma, como muchos lo hacen. Amén, amén. Amén, hermano Mauro. Estamos en esta mesa redonda, bien, de análisis complementario. Hermano Juan Carlos, mi hermana Elsa, si tiene algún apunte al respecto también, y también nuestra hermana Elizabeth. Amén. Pueden también participar ustedes. Amén. A mí me gustaría agregar algo rápidamente. Si me alcanzan a escuchar. Sí, estamos también Ok, grabando este tiempo, estamos grabando ok. en este espacio de mesa redonda. Sí, hermana Elizabeth. Sí, simplemente, verdad, es un tema controversial, como dijo el hermano Mauro, porque considero yo que por varias razones. Una de ellas es falta de estudio, ¿verdad? Ah, falta de, de estudio en la palabra de Dios, una mala interpretación, mala hermenéutica, y muchas veces también se opone a nuestro propio pensamiento o idea de que tenemos de Dios, porque se escucha feo para nosotros decir, oh, Dios no te ama porque eres pecador, ¿no? O sea, como que es un insulto para la gente, ¿ok? Entonces a veces queremos estandarizar a Dios a nuestro mismo estándar, el estándar que nosotros tenemos de amor y de comprensión, ¿verdad? Queremos hacerlo y pasamos por alto sus atributos. Si entendemos que Dios es soberano y como se lo digo, su sapiencia es infinita, es sapiente. Eh, Él lo sabe todo, Él no se equivoca. Y no dejamos esa premisa y nos enfocamos en que Él es el creador de todo. Él Él nunca va a hacer nada que sea en contra de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su sabiduría, de su justicia, de su ira, de su santidad, etcétera, etcétera. Entonces a veces se nos queremos ver un Dios que todo lo perdona, ¿ok? Que tiene misericordia de todos, ¿ok? Pero si fuera así, si Dios tolerara el pecado y tolerara al pecador, Dios no sería un Dios santo, ni un Dios justo. Es como, por ejemplo, un hombre que mata a un niño, un ejemplo, ¿verdad? O a una mujer o a otro hombre, y lo llevan delante del juez. Y el juez le dijera, pues es que yo soy muy bueno y pues no puedo condenarte porque pues eres pecador, pero pues no te odio, yo odio tu pecado, así que quedas libre. ¿Qué justicia habría ahí? Creo que la familia de la víctima y toda la gente que estuviera ahí en la corte viendo el juicio se indignarían. ¿Ok? Dirían, ¿cómo es posible que puedes perdonar? Este juez perdona a este delincuente que acaba de matar a una persona. Y el juez dice, no, pues es que yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno y yo odio su pecado, pero pues lo amo a él. Eso es injusto. Entonces a veces uno quiere ver al Señor como que tiene que ser un juez injusto, un juez que perdona al pecador, no importando que ande haciendo lo que quiere. Y no es así. Y bueno, pienso que debemos de meditar en eso
y meditar, que siempre tener en cuenta que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que Él no se equivoca en absolutamente nada. Y como dice su palabra, ¿verdad? Claramente, Él es santo, 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 y nada inmundo entrará en su presencia, ¿ok? Y bueno, creo que cuando se hacen debates de esa clase es bueno porque todos damos nuestros puntos de vista y todos aprendemos de todos. Bueno, yo aprendo de todos, ¿verdad? Pero ah, creo que debemos de pensar siempre en la omnipotencia de Dios ante todo, en sus atributos, para nosotros poder entender más la escritura. Eso es todo. Así es, María Elizabeth, gracias también por ese ejemplo muy bueno de la corte en judicial, que de pronto un juez cuyo trabajo es establecer un justo juicio y que diga, bueno, eh, tú, Carlitos, o tú, María, o tú, Fernando, yo te absuelvo de tu falta, no te condeno, a pesar que tú has cometido algo horrendo, has hecho homicidio, pero yo no te condeno porque, siendo el juez, porque la verdad que yo te amo, te quiero, te amo y por ende yo voy a establecer mi justicia para declararte inocente, o sea, porque te amo. O sea, eso es una decisión, pues, injusta de un juez que contradice, estaría en contraposición a su naturaleza ética de establecer un juicio justo. Y Dios es un juez justo. Ah, pero de repente nuestro hermano Juan Carlos tiene también algún comentario, o nuestra hermana Elsa. Adelante, hermano Juan Carlos, si nos escucha. Bien. Sí, le escucho, hermanito. Me gustaría que usted abran los hermanos su Biblia en Lucas, en 19. Vemos que Saqueo era un publicano, ¿no? Y vemos que también ese publicano eh, era odiado por las personas, ¿no? Por los judíos, porque era recaudadores de impuestos. Y también vemos que Mateo igual era un publicano. Y bueno, nuestro Señor Jesús era un judío, pero era una persona que él decía, o sea, eh, él decía que yo no he venido para los que son sanos, sino para los enfermos. ¿Y quién eran los enfermos? Los pecadores, hermanos. Y los pecadores necesitaban nuestro Señor, ¿no? Pero eran ellos que escuchaban la palabra que Él, nuestro Señor, le decía, ¿no? Y bueno, y yo sé que la palabra sin eh, las instrucciones, o sea, la Biblia, lo que está escrito todo tenemos que cumplirlo, lo que está de principio a fin. Y no, o sea, que esto, lo que está escrito también, los 10 mandamientos, no fue hecho por el hombre, sino también el Padre mismo lo ha dado esos 10 mandamientos para que nosotros aprendamos o sea, a andar con esos 10 mandamientos. Si tú robabas, en el mandamiento dice no robar, hay muchas cosas que también hay personas que roban y no se arrepienten. Hay que arrepentirse sinceramente, con el corazón dispuesto al Padre a darle todo
y para andar en luz tenemos que nosotros escudriñar la palabra todo día, porque este es el espíritu que se mueve en nosotros, es el fuego en nuestro corazón. Y bueno, hermanos, yo le digo, escudriñemos toda la palabra y vamos a andar diferente, vamos a andar, o sea, vamos a andar, es el Padre que se va a mover en nosotros, es Él que va a hablar por nosotros, no, y así, eso quería decirle, hermanito, amén. Amén, hermano Juan Carlos. Amén. Gracias por también su apunte a esta mesa redonda sobre nuestro tema que nuestra hermana Elizabeth ha impartido. Si Dios realmente ama al pecador y odia el pecado. Bien. Ahora, el encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 10, leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evidentemente, Zaqueo era parte del mundo pecador. Bien, pero Jesús tuvo el propósito de llegar a su casa porque ya el Padre había planeado esto de antemano. En el versículo 5 leemos, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, porque Zaqueo era pues de baja estatura, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, o sea, la misión de Jesús fue ir a Zaqueo, con la finalidad de, de, de que Dios le dé la salvación. Dice, porque es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. Y en el versículo 6 leemos entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y ahí Zaqueo pues se arrepintió de lo que había hecho como publicano que era, eh, pues estuvo dispuesto a devolver los bienes que él había usurpado. eh, y en el versículo 9 Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Claro, Zaqueo era israelita, bien, y él estaba perdido porque era parte del mundo, pero era asimismo parte del tesoro escondido de la iglesia, del pueblo de Dios. Y Zaqueo pues pudo, al tener ese encuentro con Jesús, ser transformado, ser cambiado por obra y gracia del Padre Celestial, de nuestro Dios. Y hermano Mauro, respecto a, usted ha citado Juan, capítulo, eh, capítulo 16, cuando Jesús dijo a sus discípulos, Él les dice a sus discípulos, no está hablando no se dirige al mundo, sino el auditorio de Jesús son sus discípulos. En este capítulo 16, en el versículo 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y en el, en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama. ¿A quiénes? A sus discípulos. Porque vosotros, o sea, los discípulos del Señor, me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, Jesús está hablando con sus discípulos y le dice que ustedes, no, que el Padre los ama, eran el objeto del amor del Padre. Ahora, es verdad que en Juan capítulo 3, que hemos leído y analizado, eh, dice la Escritura en tiempo pasado, de tal manera amó, no dice ama o amará,
sino amó Dios al mundo, en términos pasados. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, en el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando del creyente, de la iglesia que somos nosotros, ex pecadores, a los que antes conoció, y nuestra hermana Elizabeth habló de los atributos de Dios, de que Él es omnipotente, que Él hace como Él quiere, ¿verdad? Que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, y dice que Él tiene un conocimiento anticipado de las cosas, una presciencia. La presciencia es el conocimiento antelado, anticipado de todo. Porque a los que antes conoció, leemos en el versículo 29, también los predestinó, tiempo pasado, no dice futuro, tiempo pretérito pasado. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito. Versículo 30. Y a los que predestinó, tiempo pasado, a esos también llamó, tiempo igualmente pasado. Y a los que llamó, a esos también justificó, en pasado. Y a los que justificó, nótese bien, mi hermano Mauro, a estos también glorificó, tiempo pasado. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible esto, no? Todavía la iglesia no ha sido glorificada, ¿verdad? Porque la glorificación de la iglesia se dará a partir de la resurrección. Y esto será un evento, un suceso futuro, escatológico, apocalíptico. No es algo del pasado. Pero en el lenguaje paulino y en el lenguaje y en la óptica del conocimiento anticipado de Dios, del Padre, ya pues la iglesia ha sido glorificada. Amén. Ya la iglesia que somos nosotros, la iglesia escogida, el pueblo escogido por Dios, seleccionado de este mundo, por su gracia, ya ha sido llamada, ya ha sido justificada, ya ha sido predestinada, ya ha sido glorificada y ya ha sido amada por el Padre, ¿verdad? Entonces, ya ocurrió esto, porque Dios es Dios y los pensamientos de Dios no son los nuestros, no son como pensamos y razonamos. Y en la mente de Dios, ya esto es parte del pasado, porque ella mira el futuro, amén, con antelación. Dios mira el futuro con antelación. Y Él nos llamó desde antes del vientre de nuestras madres. Ya nos llamó. No que teníamos una vida preterrenal ni tal cosa como una persistencia, como enseñan los mormones. No, sino que simplemente en la presencia de Dios, en el marco de su preconocimiento, de su pregnosis, porque la palabra ciencia en el griego es gnosis, 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 la presencia o el preconocimiento o el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, ya Él nos veía como iglesia. Elizabeth, ella es mi escogida. Ya Él la vislumbró a nuestra hermana Elizabeth. Ya Él vislumbró a nuestro hermano Mauro, a nuestra hermana Elsa, a nuestro hermano Juan Carlos, a mí, ¿verdad? A nuestra hermana Ángela, a nuestra hermana Avilene, a nuestra hermana Silvia, a nuestra hermana Zuli. Ya Él nos vislumbró en el pasado, ya Él nos predeterminó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Amén. Ya Él lo hizo así, ¿verdad? Tal como también el apóstol Pablo lo corrobora, él lo corrobora en el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios, mire, vamos a leer, miren el versículo 4, versículo 4 en adelante, del capítulo 2 de Efesios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó tiempo pasado. El amor del Padre hacia el mundo perdido, no. Hacia el pecador, no. Hacia su iglesia. Hacia su iglesia. Amén.
el gran amor del Padre con que nos amó a su iglesia escogida. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿por qué? Porque éramos pecadores, para posteriormente ser expecadores. Éramos parte del mundo, pero éramos el tesoro escondido, éramos la perla de gran precio escondida en el mundo, en el escenario del mundo, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio tiempo pasado, porque ya el Padre lo planeó así, y Él es omnisciente y tiene presciencia, conocimiento anticipado del futuro. Ya tiempo pasado, pues nos amó y nos dio vida. Y versículo 6 dice, y juntamente con Cristo nos resucitó. Qué interesante, ¿ya? O sea, en el pasado ya, tiempo como que ya ocurrió, como que ya ocurrió, como que ya sucedió esto. O sea, en la mente del Padre, la iglesia ya ha sido glorificada. Amén, ¿se da cuenta? Ya como creyente ya estamos glorificados. Sin embargo, estamos en el proceso, estamos en la tierra, plantados aquí, porque somos seres humanos de carne y hueso en la tierra. Estamos en el presente, vivimos en el presente. No vivimos en el futuro, sino en el presente. Y estamos en la etapa, en el proceso de la santificación. Amén. En la imperfección aquí en la tierra. Estamos siendo probados, refinados, atribulados. eh, Conseguimos metas, desafíos. Estamos caminando en fe. Estamos sirviendo en el reino de Dios. Pero en la vista del Padre, desde la óptica, desde la perspectiva, desde la mirada del Padre omnisciente en su presencia, ya hemos sido glorificados. Dice el versículo 6. Y dice, conjuntamente con Cristo nos resucitó y además, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto de sentarnos en los lugares celestiales, ¿de qué nos habla? De la glorificación, del estado de gloria que vamos a tener, que vamos a experimentar a partir de la resurrección, con un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortalizado, ¿verdad? Entonces, nótese bien este cuadro de exaltación de la iglesia. Aquí se da la exaltación de la iglesia como que ya tuvo lugar en la mente de Dios, tiempo pasado, tiempo pretérito, indudablemente, pero será un evento futuro, pero que ya está consumado para Dios. Está totalizado y cumplido para Dios. En lo profético se dará, por supuesto, en el futuro, pero yo redundo en esto. O sea, ya ocurrió para Dios. Ya se dio en el corazón y en la mente de Dios. La iglesia, su iglesia escogida, que somos ustedes y yo, hermana Elizabeth, hermana Elsa, hermano Mauro, hermano Juan Carlos, ya estamos glorificados. Ya estamos resucitados. Ya estamos justificados. Ya estamos predestinados para la vida eterna. Amén. No sé si me captan la idea, el pensamiento. Amén. ¿Lo pueden entender? ¿Sí? Sí, amén, gloria a Dios. Amén, hermana Elizabeth. Hermano Mauro. Amén. ¿Sí? Qué importante es esto, revisarlo y repasarlo porque esto nos va a clarificar mucho la mente. Y ahí escucho un perrito, hermana Elizabeth, su mascota. Amén. Oh, perdón, sí, es Archie, I'm sorry, sí. Amén. Sí, no está bien, tranquila, no se preocupe. Pero esto es importante, ¿no? En esta mesa redonda que también hemos grabado para nuestro canal de YouTube, bien, es importante clarificar estas cuestiones, ¿no? Ya en la mente del Padre ya hemos sido glorificados. O sea, la iglesia exaltada ya es un evento para Dios que ocurrió en el pasado. Pero desde nuestra perspectiva terrenal, desde nuestra óptica, desde nuestros sentidos, aquí en la tierra, ¿verdad? Estudiando la escritura es un evento futuro.
Amén. Un evento escatológico, un evento apocalíptico, sin duda que sí. Pero para Dios ya ocurrió, ya es pasado, ya nos amó, ya nos predestinó, ya nos llamó, ya nos justificó, ya nos santificó, ya nos resucitó, ya nos glorificó, ya nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, su amado Hijo. Qué Gloria a interesante. Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, ahora sí, oremos para despedirnos. Quiero invitar a nuestra hermana Elizabeth para que dé la oración final para ya despedirnos de esta reunión, de esta sesión de clase, de esta mesa redonda. Adelante, hermana Elizabeth. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, este día venimos delante de tu presencia. Bueno, estamos delante de tu presencia y te damos toda la gloria y la honra porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has permitido una vez más poder disfrutar, Señor, de la delicia que es tu palabra. Gracias, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo habla nuestro entendimiento. Habla mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de mis hermanos en Cristo que han escuchado esta enseñanza y han de escuchar esta enseñanza. Padre Santo, sé tú hablando, Señor. Sé tú abriendo nuestros ojos del entendimiento para que podamos, Señor, a gozarnos, Señor, en lo que eres tú, en tu omnipotencia, tu presencia, tu omnisciencia, que podamos entender esos grandes secretos, Señor, que tú tienes, Señor, que solamente te los revelas a quien tú quieres. Yo sé que no es fácil, Señor, como no lo fue para mí, aceptar muchas cosas, Señor, que yo no entendía, porque cuando yo llegué a tus caminos, Padre, abracé mucha falsa doctrina, abracé el humanismo, pensando que tú pensabas igual que yo y que tú amabas a todos y que tú eras básicamente, Señor, el genio de la lámpara para mí. Solo corrí a ti cuando tenía circunstancias difíciles, esperando que tú contestaras mis oraciones conforme yo las quería. Pero ahora sé que tú eres más que eso, tú eres Dios y tú tienes el control de todo, de principio a fin. Tú ya sabes cuál es el final de nuestra historia, Padre, porque tú la has escrito. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos has dado de conocerte más este día. Te pido que seas tú bendiciéndonos con el entendimiento de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, proveyendo todas nuestras necesidades como lo has hecho, Padre Santo. Sé tú, ahora líbranos de todo accidente, líbranos de falsas doctrinas, de gente impía, gente malvada, Señor. De todo lo que sea adverso a tu palabra, mi Dios. Y haznos descansar en tu voluntad, Señor, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia, en tus pensamientos, Señor. Tú eres bueno. Así nos mandarás al infierno. Tú eres bueno, Padre. Y tú sabes por qué hacer las cosas. Pero te ha agradado. Te ha agradado, Señor, dejarnos conocer quién eres tú. Te ha agradado salvarnos por tu misericordia. Padre Santo, nos despedimos de este momento, Señor, de esta mesa redonda, Señor, pero nunca de tu presencia, porque tu presencia está con nosotros. Somos templo, morada de tu Santo Espíritu. Gracias por ese gran privilegio que nos has dado, Señor. Permite que seamos, Señor, fortalécenos, Señor, y siempre llévanos, Señor, a querer saber más y más de ti, Señor. A poner nuestro yo a un lado, a poner nuestras creencias a un lado, nuestras emociones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero tu palabra es viva y eficaz, tu palabra lo dice, tu palabra es verdad. Gracias te doy, Señor, por nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por ser nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermana Elizabeth. Amén. Gracias por Amén. sus Amén. oraciones. Amén, hermana Gloria a Elsa. Dios. Amén, hermana Elsa. Hermano Mauro. Amén, hermano Juan Carlos. Yo les bendigo. Gracias por conectarse. Gracias por ese tiempo de lección, de clases, de ese tema crucial,
complejo aparentemente, pero que realmente Dios nos siga dando, como nuestra hermana Elizabeth oró, mayor iluminación, mayor claridad, mayor comprensión. La Escritura nos habla de esas verdades celestiales, que Dios todo lo sabe y por supuesto ya Él preparó todo el plan redentivo con antelación. Amén, en Jesús. Y ya para Él ocurrieron las cosas en el pasado. Y de hecho, si usted lee el capítulo 5, capítulo 4 de Apocalipsis, también va a adentrarse en el escenario de esta realidad. Los 24 ancianos que están coronados, ellos son la iglesia, simbolizada y representada, exaltada, los 24 ancianos. Pero, por supuesto, Dios se encargue de darnos mayor claridad y en este océano que es la palabra, para escudriñarla como lo hemos hecho hoy día, esta noche, con nuestra hermana Elizabeth, y en esta mesa redonda. Les agradezco a ustedes por conectarse y también les agradezco a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, que sigamos aprendiendo juntos y pues les bendigo. Les envío un fuerte abrazo, una feliz noche y hasta la próxima. Amén. Nos despedimos. Amén. 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 Buenas Amén. noches. Amén. Buenas Bendiciones noches. Dios para les todos. bendiga. Dios les Buenas noches, bendiga. amén, amén. Que le Buenas acompañe noches a mucho. todos. Feliz noche para ustedes. Amén.